Tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tener el espacio para poder presentar un libro, una obra colectiva que lleva por nombre Tlajomulco, 10 años y contando, una buena historia. En esta ocasión, un servidor me tocará estar como moderador de esta mesa y bueno, de manera general, en este momento les platico lo que yo he encontrado en esta obra colectiva, porque más que un libro me gusta llamarlo obra colectiva. Este libro inicia con dos reflexiones. Son dos reflexiones que me parecen muy importantes porque además se van respondiendo en el transcurso de la lectura. La primera es, ¿qué ha cambiado en Tlajomulco en 10 años? ¿No? La segunda es, ¿qué provoca o qué ha provocado que desde el gobierno de Tlajomulco se plantee una nueva visión de gobierno? Y obviamente cuando hablamos de gobierno tiene que ver con políticas, con diseño de políticas, con diseño de procesos y de municipio, ¿no? Para la próxima década. Estas preguntas, como ya lo dije, pues se van respondiendo en el transcurso de la lectura. No me quiero adelantar porque pues, si no, no van a leer el libro. Y bueno, les quiero adelantar un poquito que es de unas cosas que me llamaron mucho la atención y que se deben de saber para todos los lectores que tengan interés en darle una buena lectura. Primero, en el libro se parte de la idea que el proyecto inició hace 10 años, ¿no? En el cual cuatro periodos de gobiernos emanados por un mismo partido, es que, como sabemos, Movimiento Ciudadano. Uno de sus principales objetivos fue pensar en gobernar, ¿no? Y cuando hablamos de gobernar, lo primero que se me viene a la cabeza es Luis Aguilar cuando dice, gobernar es dirigir la sociedad. ¿Por qué? Porque la diferencia era que mientras en Tlajomulco se pensaba en gobernar, en los otros 124 municipios del estado se pensaba más en la administración, es decir, en administrar la tendencia, lo que para muchos decimos, administrar la pobreza y administrar los problemas, ¿no? Y en Tlajomulco, bajo una visión a corto, mediano y largo plazo, se proyectó un gobierno que cada periodo, cada gobernante tenía que buscar resolver de manera eficaz y eficiente problemas específicos, problemas públicos específicos, ¿no? Y esto iba a permitir que en un transcurso por lo menos de los próximos 10 años, o en los 10 años, se iban a resolver lo que en ese momento estaba viviendo la sociedad. Para ello, como todos los que han sido seguidores y lectores de los tres libros anteriores, bueno, pueden leer y encontrar de manera muy descriptiva qué es lo que el problema específicamente se encontraba, qué políticas públicas se impulsaban, cuáles fueron sus efectos, cuáles fueron sus resultados. Y bueno, a manera de panorámica, señalaré lo que se encontraron en los libros anteriores, ¿no? Aquí tengo un acordeón y me acuerdo que en el 1 se encontraba la necesidad, en el libro 1, en el primer gobierno, la necesidad de involucrar a los ciudadanos en los asuntos de interés público del municipio, por lo que se implementaron mecanismos que incentiven la participación ciudadana. En un segundo momento, el enfoque fue sobre la transición de la democracia participativa a la democracia representativa como un financiamiento de un gobierno transparente. En un tercer momento, en un tercer gobierno, se buscó el fortalecimiento de las capacidades institucionales del ayuntamiento y el impulso de la modernización administrativa, ¿no? Mediante el uso de nuevas tecnologías de la información. Y en un cuarto momento, bueno, que se puede decir el actual, ¿no? Fue la consolidación de políticas y acciones de recomposición social, territorial, transparencia y así como una fuerte política de vivienda, buscando una ciudad modelo. Sin embargo, en este libro también se hace la reflexión por qué 10 años, por qué se hace un corte de caja de los 10 años y por qué una visión de los próximos 10. Un primer argumento es que obviamente en 10 años es un momento idóneo para revisar lo que se está haciendo, cuáles han sido sus efectos, sus resultados y mejorar y seguir haciendo, ¿no? Lo que se viene haciendo bien. Y lo que no, bueno, revisar y cómo mejorarlo. Sin embargo, también en el libro, en un documento inédito, ¿no? En una aportación
de un actor como Luis Aguilar, el doctor Luis F. Aguilar, habla de la importancia y del replanteamiento y necesidad de reconocer a los gobiernos en este periodo post-pandemia. Es decir, señala Luis Aguilar que la post-pandemia, ¿no?, que ha tenido catastróficos efectos económicos y sociales, ha permitido redescubrir la necesidad y la importancia del gobierno. Y cito, es el único agente social con la capacidad de organizar a la sociedad para enfrentar un problema público letal y regular las conductas de la población a través de recomendaciones y prohibiciones. Y en este momento también se debe de pensar en el replanteamiento de la importancia de los gobiernos locales que pareciera que salieron de la agenda ya desde hace varios gobiernos federales, ¿no? Y se debe de replantear porque fueron los que enfrentaron, al ser el gobierno más cercano a los ciudadanos, fueron los que enfrentaron los problemas principales económicos o sociales cuando la ley no les permite, necesariamente no les da facultades para atenderlos de manera inmediata, ¿no? Entonces, son de los temas que se deben de abocar próximamente y ahí el libro da pincelazos, ¿no?, de cuáles son sus posibles soluciones. Y bueno, siguiendo con esta secuencia del libro, se enfoca posteriormente, se enfoca en algunas de las propuestas de hacia dónde deben de ir los gobiernos locales y particularmente el gobierno municipal. Y aquí para los lectores, algo que les va a gustar, van a encontrar la opinión de actores no, estatales y nacionales, obviamente, pero muy reconocidos que tuvieron, obviamente, injerencia en Tlajomulco. Aparece el señor gobernador Enrique Alfaro, aparece el secretario general de gobierno, aparece el presidente municipal de Guadalajara, participan algunos actores en la función pública que no son del gobierno, por ejemplo, están personas de la ONU, ¿no? Entonces, es interesante porque es la visión de distintos actores de hacia dónde debería de ir el gobierno, los gobiernos locales y particularmente Tlajomulco a manera de recomendación. Y finalmente, hay un espacio muy importante y que me gusta mucho, donde describe cómo Tlajomulco, cómo el gobierno de Tlajomulco ha realizado un tipo de política exitosa, cómo se enfrentó con esas políticas el tema de COVID y al final da algunas recomendaciones de hacia dónde debe de ir nuevamente el gobierno sobre esto, sobre estas áreas. Y estas áreas tienen que ver precisamente con Tlajomulco como un gobierno innovador, con toda su política de modernización administrativa y tecnológica, el municipio con el respeto al derecho a la ciudad, el hábitat y el vivir y el mejorar lo común. Y finalmente, un tema que es fundamental y que me parece que es uno de los temas estandartes que uno reconoce a Tlajomulco, tiene que ver con temas de gobernanza y participación ciudadana. Y en ese sentido, bueno, pues este fue como la gran introducción del libro en pocos minutos, y bueno, sí nos gustaría que nos pudieran hablar, ¿no?, las estrellas principales de este foro, que son los principales, bueno, son actores muy importantes dentro del gobierno de Tlajomulco y que les daremos pues el uso de la voz para que nos puedan platicar en unos minutos su experiencia y que conocen además del tema de cómo se ha enfrentado y qué sigue en sus áreas respectivas. Entonces, sin más preámbulo, le concedemos el uso de la voz a nuestro amigo, el licenciado Guillermo Aguayo. Gracias, doctor. Gracias, presidente, compañeros del panel. Híjole, me tocó abrir este tema 10 años y contando, porque es necesario contar la historia de este proyecto. Yo creo que es muy importante, ya que realmente el tema de la administración pública en nuestro país ha sido realmente afectado por el tema del cortoplacismo. Siempre estamos hablando del cortoplacismo. Me gustaría hablar un poquito de cómo está Tlajomulco, para los que no lo conocen. Pues bueno, Tlajomulco es un municipio que pertenece al área metropolitana con alto dinamismo y que sufrió una explosión demográfica sin precedentes, ¿no? Entonces, esta explosión demográfica sin precedentes generó una crisis institucional porque existía un gobierno municipal con sectores tradicionales y rústicos o
que estaba conformada, y estamos hablando de una población de 130,000 habitantes. 12 años más tarde, prácticamente, Tlajomulco hablamos de casi 700,000, 760,000 habitantes. Entonces, esta fue una primera crisis del gobierno, porque el gobierno no estaba a la altura de los ciudadanos, es más, ni siquiera estaba del tamaño. No podíamos hablar de un gobierno fuerte, sino que hablábamos de ni siquiera un gobierno que podía responder a las expectativas. Cuando los ciudadanos deciden, eligen este proyecto político, la primera etapa o lo primero que había que emprender era, pues, un crecimiento del gobierno, porque no podías atender los graves problemas que existían dentro del municipio con una cantidad X de servicios públicos, con las oficinas dispersas. Había que empezar por estructurar, generar un gobierno desde los cimientos, un gobierno fortalecido, ¿no? Hacer crecer el gobierno. En esa primera etapa se logran cosas importantes como el tema del centro administrativo Tlajomulco. Se empieza a delinear una nueva estructura orgánica que permitiera empezar a dar respuesta a los ciudadanos. ¿Cuál es el tema de crecer de manera acelerada? Que a veces este crecimiento puede a veces ser un tanto desordenado. ¿Por qué? Porque lo primero es dar respuesta a los ciudadanos. Entonces, en esta primera etapa era crecer el gobierno, generar los mecanismos, centralizarlos, generar el espacio físico que ni siquiera existía para poder construir un gobierno fortalecido. Entonces, una vez que se logró este crecimiento, se logró un gobierno eficaz, posiblemente no con el grado de eficiencia deseada. Y es prácticamente lo que tuvimos que hacer en la segunda generación, como bien hablaba Cristian del tema de los libros, que era, ya tenemos un gobierno eficaz, pero ahora tenemos que convertirlo en un gobierno eficiente. Entonces, este gobierno eficiente, pues tendría que empezar por delinear un nuevo modelo de gobierno, ¿sí? Con una planeación que solo se ha podido concretar porque estamos hablando de 10 años, es lo interesante que toca el libro, son 10 años de historia y lo que venga para adelante. Bueno, pues entonces, durante estos 10 años, empezamos a fortalecer el gobierno desde las entrañas, que son los procesos. Había que fortalecer los procesos porque basado en esto se brindan todos los servicios y trámites a los ciudadanos. No se puede hablar de una organización moderna, sea pública o privada, si no se definen los procesos, porque en este quehacer de hacer política pública para cumplir las expectativas de los ciudadanos, también el gobierno tuvo que emprender una política pública para autotransformarse al mismo tiempo. Entonces, esta política de modernización permitió que el gobierno empezara a delimitar responsabilidades, porque es el gran mal de todo proceso. Cuando no está definido quién es el responsable o quién tiene las facultades de hacerlo, puede pasar de que lo estén haciendo varios al mismo tiempo o lo peor, nadie lo está haciendo. Entonces, ya una vez definidas las responsabilidades y los procesos, donde existía la responsabilidad clara, pues también nos dimos cuenta que había que hacer un cambio en los marcos regulatorios, porque luego estos procesos no estaban bien definidos, pero las responsabilidades no caían en cuanto a atribuciones legales donde deberían. Y también, ¿sí? Dentro de estas atribuciones también había que hacer una digitalización de los mismos, que era que, pues prácticamente emplear herramientas de las tecnologías de la información y comunicaciones para que los procesos del gobierno se hicieran de manera eficiente. Se ha logrado un cambio en cuanto a la digitalización, en cuanto al tema de los procesos. Hoy en día el gobierno de Tlajomulco, que es parte de lo que encontrarán en las historias del libro, pues es un gobierno certificado por un organismo internacional donde muchos de sus procesos sustantivos, o por no decir la mayoría, están certificados por este organismo bajo un estándar ISO y algunos otros estándares como el del buen gobierno. Estamos por emprender el tema del antisoborno. Entonces, esto nos permitió generar procesos muy claros
y luego digitalizarlos. ¿Por qué? Porque no queríamos digitalizar la burocracia. Entonces, una vez digitalizado la burocracia, simplificado, perdón, y una vez plasmado bien los procesos y definido la responsabilidad de los tiempos, cambiando los marcos regulatorios, entonces la digitalización es un paso que se antojaba. ¿Qué tan importante es hoy en día? Bueno, con esta pandemia es algo con lo que me gustaría cerrar. Fue muy importante la actuación, o sigue siendo muy importante el papel que juegan los gobiernos, y más los gobiernos locales, porque de repente los gobiernos federal y estatal a veces son más distantes por la dinámica y por su estructura. Entonces el gobierno municipal, lo primero que había que salvaguardar en esta pandemia era que el gobierno siguiera operando, que el gobierno, a pesar de trabajar con afectaciones por esta cuestión de la pandemia, que el gobierno no se detuviera, porque si el gobierno se detenía, iban a empezar a suceder muchas cosas que podrían haber generado caos o algún grado de desorganización entre la ciudadanía, además de que era muy importante que los ciudadanos vieran que el gobierno estaba caminando, que el gobierno no paraba, y entonces, al ver tu gobierno en movimiento, digámoslo de esta manera, también esto genera tranquilidad a los ciudadanos, a los habitantes y a los inversionistas del municipio. Esto no se hubiera logrado, cabe resaltar, si no existían los procesos, si no tuviéramos esta dinámica donde realmente lo que cambió fue a través de qué o a través de qué medio íbamos a realizar esta interacción entre las áreas, entre los funcionarios públicos, y gracias a las tecnologías, que era un tema que tenía guardado en el papel, me gusta platicar mucho ese tema. Teníamos 50 VPNs que son para acceso a la red local del municipio, eh, adquiridas, y normalmente usábamos 10, 12. El teletrabajo y estas circunstancias no eran muy usuales, y prácticamente hoy con la pandemia tuvimos que triplicar esa cantidad. ¿Para qué? Para que la administración siguiera funcionando. Entonces, esa parte es la que me gustaría dejarles. Lean el libro, es muy importante. Aquí plasma cómo a través de estos 10 años se transformó la administración pública. Gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo. Y un tema que se debe de reconocer es que el éxito de un gobierno para que tenga políticas públicas eficaces y eficientes, para que pueda gobernar bajo un esquema de gobernanza, pues depende principalmente de sus estructuras, de su administración pública. Entendida la administración pública como eso, como una estructura que se dé el gobierno para poder llevar a cabo los planteamientos que se hacen. Y bueno, es importante conocer, ¿no? Y que nos puedan hablar sobre esta administración, estos cambios en la administración pública, cómo se ha ido profesionalizando, cómo ha ido cambiando, para que los gobiernos de Tlajumulco sean eficaces y eficientes. Esto y otras cosas más que nos puede hablar nuestro amigo Jorge Casillas. Adelante, Jorge. Gracias, Cristian. Buenos días. Bueno, pues primero, la pregunta más obvia del libro es ¿por qué 10? ¿No? Y hay muchas cosas que ahorita están relacionadas a ese 10. Pues, como decías, Cristian, ya son 10 años de un proyecto político dentro del gobierno de Tlajumulco. Llevamos 10 meses de pandemia. Hace 10 años había sido la última pandemia que había conocido el mundo. Entonces, hay muchas cosas que se juntaron ahí para generar pues la importancia de ese número ahorita, ¿no? Pero pues sí vale la pena hacer esa comparativo, ¿no? Es decir, 10 años de cosas que han cambiado en Tlajomulco, que han cambiado en muchos sentidos, que han cambiado en la calle, que han cambiado en la administración pública, que han cambiado en las políticas públicas y en el impacto que éstas tienen. ¿Y qué es lo que hemos tenido que cambiar en estos 10 meses desde el gobierno de Tlajomulco, y cómo esos 10 meses van a impactar en los siguientes 10 años? Porque evidentemente no sabemos cuál es el alcance
del impacto que va a tener en el tiempo esta pandemia, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que nos ha obligado a hacer muchas cosas. Como decía Memo, pues nos ha obligado a modificar formas de trabajo internas, nos ha obligado a gastar recursos en cosas en las que un gobierno municipal no gastaba, nos ha obligado a tener operativos de inspección muy distintos a los que teníamos, a revisar medidas de higiene distintas, funcionamiento de los negocios distinto, pero sobre todo lo que nos está obligando es a buscar pues una nueva forma de adaptación. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo vamos a hacer que el gobierno sea más resiliente y que las ciudades sean más resilientes? Porque el impacto de la pandemia no tiene que ver únicamente con la salud, pues ya sabemos que económicamente el golpe ha sido muy grande y que seguramente el próximo año se va a sentir muchísimo más fuerte de lo que se ha sentido este año. Y pues prácticamente nos agarró a todos de sorpresa y hemos tenido que aprender muchas cosas sobre la marcha, tanto del virus como de la forma en la que tendríamos que atacarlo, como de la forma en la que podemos cuidar a la gente, la forma en la que pueden funcionar los gobiernos. Pero además es necesario que estemos pensando en cuál va a ser el replanteamiento del trabajo de un gobierno local frente a todo este tipo de problemas. Es decir, hay un acuerdo que surge desde el presidente de la República en donde se invita a toda la gente a quedarse en sus casas, a cerrar negocios, etcétera, etcétera. Pero pues, ¿dónde creen que se operan esas cosas? Pues se operan en el municipio. Es decir, nosotros somos los responsables de vigilar que los negocios cumplan las medidas que se tienen que cumplir. Nosotros somos los responsables de vigilar que los negocios tengan o no abran los que se decreta que no pueden abrir, que la gente esté utilizando los cubrebocas, que en el transporte público la gente esté teniendo las medidas que tiene que tener, que las fiestas patronales pues no se hagan, pero también poder respetar las creencias y las costumbres de cada uno de los lugares en donde nos toca hacer el gobierno, pero sin exponer a la gente de más, ¿no? Y eso pasa por muchísimas cosas, pasa por recursos, ¿no? Y ahora que con un recorte del presupuesto federal hacia los municipios, pues ¿cómo se pretende que se hagan estas cosas? ¿Cómo se pretende que los municipios hagamos frente a este tipo de problemas cuando pues, los recursos son cada vez menos, ¿no? Pero eso no va a implicar que los objetivos que se están planteando en este libro o las ideas que se están planteando para los siguientes 10 años tengan que cambiar, ¿no? Es decir, si nosotros queremos seguir siendo el municipio que tiene las mejores innovaciones del país, que tiene los mejores números de recaudación, que tiene los proyectos más innovadores para resolver los problemas que se nos están enfrentando, pues tenemos que pensar cómo vamos a hacer eso dentro de las modificaciones que nos hizo esta pandemia a nuestras vidas, ¿no? Es decir, la pandemia no tendría por qué modificar los objetivos a los que queremos caminar, pero sí tendrá que modificar la forma en la que llegamos a esos objetivos, ¿no? E incluso seguramente tendríamos que agregar objetivos nuevos, porque ahora los municipios tendríamos que tener otro tipo de capacidades y tendríamos que fijarnos en otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo,
cómo vamos a cuidar la salud de la gente desde el municipio, ¿no? Cuando nuestra obligación pasa por una cuestión de prácticamente de atención de emergencia. Entonces, lo que intentamos hacer en este libro es, sí, partir desde el momento en el que estamos, cómo llegamos aquí, cómo nos ha modificado la pandemia, pues toda nuestra forma de actuar, cómo ha modificado nuestro ejercicio de gobierno, pero estamos planteando hacia dónde creemos que tenemos que ir, aún cuando tenemos una pandemia todavía, ¿no? Y creo que pues esa es la parte valiosa y esa es la parte que tendríamos que estar discutiendo, porque en algún momento vamos a salir de esta pandemia, ¿no? En algún momento vamos a tener vacunas, en algún momento vamos a tener tratamientos mucho más eficientes y pues los ejercicios del gobierno tienen que seguir, los objetivos planteados se tienen que retomar y tendríamos que hacer las modificaciones para que este tipo de cosas no nos vuelva a pegar como nos pegó. Y espero que este libro sí aporte a esa discusión y aporte a el futuro de Tlajomulco. Muchas gracias, Jorge. Comentar que, bueno, desde fuera, desde el exterior, ¿no? Como el caso de un servidor, ¿no? Desde la academia. De hecho, Tlajomulco desde un inicio ha llamado la atención por sus prácticas, por sus políticas en temas de construcción de comunidad, ¿no? De participación ciudadana y de su eje transversal de gobernanza, ¿no? Que buscan aplicarlo, ¿no? Como un nuevo modelo de gobernación. Y bueno, pues en ese sentido nos gustaría que el maestro Omar Cervantes nos pudiera platicar al respecto. Saludos, Jorge. Saludos, muy orgulloso de estar aquí en la Feria Internacional del Libro por cuarta ocasión consecutiva. El municipio de Tlajomulco nuevamente se pone al escrutinio de los ciudadanos a través de esta publicación de Tlajomulco, 10 años y contando una buena historia, ¿no? Que aquí lo muestra también el presidente municipal en su escritorio. Pero la verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí, de estar acompañado de tamaños personajes de la vida pública de Jalisco, como es el doctor Cristian Sánchez, como es el ingeniero Guillermo Hernández, el licenciado Casillas, y por supuesto el ingeniero Salvador Zamora Zamora, presidente municipal de Tlajomulco. Pues la verdad bastante orgulloso de estar aquí presentando este libro de una forma atípica por los temas de la pandemia, que ya es de todos sabidos que la Feria Internacional del Libro, bueno, se está llevando a cabo, pero aprovechando el uso de las plataformas tecnológicas y aprovechando el tema de la virtualidad. Entonces, a mí yo lo que me gustaría hablar, de una parte que resalta mucho en el libro, es del capítulo 7, el capítulo de ciudadanía, la participación ciudadana y construcción de comunidad en el municipio. Y digo que Tlajomulco, como lo decía el doctor Cristian Sánchez, es un municipio que se ha caracterizado a lo largo de los años por ser un municipio referente en temas de participación ciudadana, gobierno abierto, transparencia, etcétera, en todos los sentidos. Y esto, bueno, nos llena de orgullo, pero también nos obliga como gobierno a seguir garantizando las garantías, garantizando a los ciudadanos que los ciudadanos puedan interactuar de manera certera con el gobierno, ¿no? En Tlajomulco hemos buscado hacer posible la democracia, es decir, que el poder del pueblo se encuentre presente siempre, velando siempre el 39 constitucional, que dice la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y en todo momento el pueblo puede cambiar o modificar su forma de gobierno. Y en Tlajomulco, pues no es un asunto discursivo, ni es letra muerta. En Tlajomulco hemos trabajado a lo largo de estos 10 años en pasar de la democracia participativa a la democracia representativa, de la democracia representativa a una real gobernanza, que es interactuar en todo momento con los ciudadanos. Y a mí, este libro, como bien lo decía Cristian Sánchez al principio, pues se llevó por medio de una compilación de entrevistas con los que fueron los personajes principales de en este proyecto que echaron a andar en una campaña en el año 2009, que curiosamente, como lo decía Casillas, en ese momento había una pandemia, estábamos llevando la influencia de
H1, de la gripe H1N1, que estaba azotando a lo largo del mundo, por supuesto, con menor intensidad de lo que ha sido este COVID-19. Pero en aquel momento, me acuerdo muy bien en la entrevista que le hicimos al hoy señor gobernador, que fue quien abrió el proyecto en Tlajomulco, que decía que Tlajomulco se tiene que pensar en un asunto de corresponsabilidad y que los gobiernos no iban a poder solo, y que desde el primer momento pensó en su gobierno abrirlo a los ciudadanos, y creo que no fue también un asunto discursivo, sino que este asunto cada vez se lleva más a la realidad. Hemos pasado, insisto, de un proceso de representación a un proceso democrático, porque Tlajomulco tiene una característica. Tlajomulco lo integran 29 pueblos y localidades, 30 contando la cabecera municipal, pero también le integran más de 200 fraccionamientos, que si lo trasladamos aún más, contamos con más de 400 barrios en el municipio. 400 barrios que tienen sus propios usos, costumbres, que tienen una forma de pensar, que llegaron al municipio en distintos momentos y que se rigen por distintas formas de pensar o distintas tradiciones. ¿Cuál ha sido la gran labor en este sentido en el municipio? Que nosotros hemos tratado de darles métodos identitarios a cada una de estas 400, le llamamos barrios en el municipio, de estas 400 centralidades, donde cada una de las personas se puede manifestar a través de una figura que es una figura icónica del municipio, que son los consejos sociales, donde cualquier ciudadano puede participar en su asamblea, donde cualquier ciudadano puede interactuar con el gobierno y donde cualquier ciudadano puede tomar decisiones en el momento que así lo decida. A mí me llena de orgullo esta figura porque ha sido aprovechar toda la fuerza que tiene el municipio, de tantas personas que hemos llegado a vivir aquí. Más de 2/3 partes de la población venimos de otros lugares y tenemos unas necesidades, pero sobre todo tenemos un sueño, que es el sueño de la vivienda justa y el gobierno equitativo para todos. Hemos logrado que la participación ciudadana llegue a los barrios, ¿no? Que cada uno de los barrios, insisto, sea desde un método particular a través de esta figura de consejos sociales. Participar hoy significa empoderarse, construir comunidad y hacer espacios de paz, hacer zonas de paz. Es decir, cuando hablamos de la paz en el municipio es ir más allá. No solamente en un asunto de organizarnos, sino en un asunto de respetarnos, de consensarnos, de platicar, de entender que todas las mesas son un espacio de paz. Pongo el ejemplo de este diálogo. Este diálogo es un espacio de paz, porque nadie de los que estamos aquí le queremos hacer un daño al otro. Sin embargo, lo que queremos hacer aquí es brindar paz a los ciudadanos de Tlajomulco para poder sacar las cosas de la mejor manera posible. El futuro de la participación ciudadana debe de ser, estamos convencidos, desde un punto de vista barrial. Es decir, los funcionarios públicos debemos de pasar del escritorio al territorio, siempre pensando en que en la calle es donde están los problemas y que se tienen que respetar cada uno de los problemas, porque muchas veces, por más mínimo que sea ese problema desde el punto de vista del funcionario público, ese problema puede ser un gran problema en la localidad y tenemos que intervenirlo y tenemos que atacarlo. Esa es una de las grandes experiencias que nos ha dado Tlajomulco. La población de Tlajomulco es diversa. En esta tierra llegó gente buena, con un sueño en su mente, insisto, su casa. Su casa, que es uno de los valores más importantes que tenemos como sociedad cuando llegas a una etapa adulta, crear una familia y tener una casa. Lamentablemente fuimos expulsados de la ciudad, pero en Tlajomulco vivimos los hijos de la ciudad. Y Tlajomulco nos abrió la puerta para que vivamos, pero para que vivamos de una manera ordenada, en conjunto y de una manera participativa. Y eso, toda la gente que venimos de otros lugares, no lo debemos de desaprovechar y tenemos que interactuar en todo momento. Tlajomulco, lo que también sigue, si queremos en realidad construir un futuro, es entender que las cosas no se hacen desde una sola trinchera, sino que hay una diversidad de pensamientos en el municipio, pero que todos tienen que llegar al bien común, al bien general, donde cada uno de los ciudadanos estemos involucrados en estos procesos y que estos procesos sirvan para que todos estemos mejor en un tema que decía, yo me quedo con unas palabras que decía el señor gobernador cuando hacíamos la entrevista, que él decía que teníamos que meternos a un tema de corresponsabilidad, el entender que el estar bien es un problema de todos y hoy queda reflejado con el tema de esta pandemia. Por más decisiones que se tomen desde el gobierno federal o desde el gobierno estatal o desde el gobierno municipal, si los ciudadanos no hacemos lo que nos toca, no vamos a tener un buen puerto. Y lo que refleja este libro en este tipo de ciudadanía es decir que todos tenemos que hacernos corresponsables para que esto salga adelante y no entrar nunca al tema donde siempre habíamos entrado, que es hablar de un municipio que jala para un lado y ciudadanos que jalan para otro. Es decir, siempre debemos de estar juntos.
Este libro reconoce que para lograr el municipio que queremos se deben cuidar 3 cosas que son fundamentales en esta historia: la ciudad, la ciudadanía y la administración pública, que siempre tengan un plan a largo plazo. Yo recuerdo, este libro surgió en base a un discurso del hoy gobernador, donde él decía que las ciudades no se deben de plantear al corto plazo, donde Tlajomulco tenía que ser un proyecto a 20 años y que en 10 años teníamos que hacer un corte de caja y para poder proyectar los siguientes 10 años. Y hoy estamos haciendo valer la palabra del señor gobernador, que decía que tenemos que hacer este corte de caja. Entonces en Tlajomulco tenemos 10 años y contando, y en el 2030 abriremos esta cápsula para saber si cumplimos con las expectativas que tenían los ciudadanos. No queda más que agradecer la participación, por eso a partir de hoy les pedimos que soñemos juntos y trabajemos juntos para hacer de estos sueños toda una realidad. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, maestro y amigo Omar Cervantes. Y bueno, para todos los habitantes de Tlajomulco y para todos de la ciudadanía en general, pues obviamente que es fundamental escuchar las palabras del principal actor político gubernamental del territorio, en este caso nuestro amigo el ingeniero Salvador Zamora, presidente municipal, por lo cual pues, le damos el uso de la voz. Adelante, Salvador. Muchas gracias, doctor Cristian. Gracias, para nosotros es un honor que nos acompañes en este diálogo de la presentación de este libro, Tlajomulco 10 años y contando, una buena historia. Justamente creo que es una buena historia porque hace 10 años que comenzó, cuando nuestro hoy gobernador Enrique Alfaro fue presidente municipal, y a mí me tocó concluir los primeros 10 años. Hoy estamos cumpliendo realmente 11 años de estas administraciones, y por eso estamos haciendo este corte de caja de que hablaba Omar Cervantes, y también pensando cuál será el camino que nos aqueja, cuál es el camino que tendremos que emprender en los siguientes 10 años, cuál es el municipio que queremos los siguientes 10 años. Este libro, por supuesto, que recapitula la visión que hace 10 años tuvieron muchos actores que pasaron por este proyecto político. Algunos estuvieron dentro de la administración, otros llegaron después, otros se han incorporado. Y me parece que en este proyecto se pueden incorporar los sueños de las personas que ya habitan nuestro municipio y que podremos plasmarlos en los siguientes 10 años. En esta obra vas a encontrar la voz de las personas que han transformado la vida de Tlajomulco. Y yo quisiera hablar un poquito de qué era Tlajomulco antes y qué es Tlajomulco hoy y qué esperamos también de Tlajomulco. Ahí me quiero detener un poco. Y voy a tomar una de las palabras que utilizó el señor gobernador el día que hicimos la entrevista con él, y decía, cuando llegamos a Tlajomulco, estos gobiernos, había un gran divorcio entre la sociedad y el gobierno. Había un divorcio lamentable y a pesar de que Tlajomulco es un municipio con mucha identidad, cuando se integra a Tlajomulco a la ciudad, había una gran distancia. Tlajomulco no era parte del área metropolitana, aunque por las condiciones de desarrollo y de crecimiento ya lo era realmente. Pero no solamente eso, sino que había una gran distancia entre el gobierno municipal y los ciudadanos. Por eso creo que es bien importante que recordemos aquel tiempo, hace 11 años prácticamente, cuando justamente estábamos en otra pandemia, la influenza, que fue mucho más corta y que se solucionó más rápido, pero sin embargo nos dejó también una enseñanza que siempre tendríamos que trabajar ante la adversidad, y logramos finalmente estar en el proyecto que tanto soñamos y el de la transformación de nuestro municipio. Hoy vivimos estas condiciones complicadas, producto de la pandemia. Sin embargo, ya teníamos un arrastre importante debido a las políticas, sobre todo económicas, del gobierno federal y a la cerrazón de otorgarle a los municipios lo que corresponde de acuerdo al pacto federal. Y me parece que hoy los municipios, ante esta cerrazón del gobierno federal, han tenido que reorganizarse, replantearse y rediseñarse, sobre todo en el aspecto social, económico, financiero y también cultural.
Nosotros en esta contingencia hemos administrado la pandemia con mucha responsabilidad. Hemos estado primero respetando los protocolos federales sanitarios, también los protocolos estatales. Los resultados a nivel general en el estado son positivos respecto a otros estados, y en Tlajumulco nos ha costado un gran esfuerzo y un gran trabajo el mantener a raya la pandemia, a mantener a raya los contagios y el poder controlar en su medida de lo posible que evitemos la mayor cantidad de muertes. Creo que algo que caracteriza a estos gobiernos, a este proyecto político, es ser un gobierno que siempre ha trabajado del lado de los ciudadanos, que siempre ha sido un gobierno innovador, que ha generado políticas públicas de vanguardia, innovadoras, que nos permiten administrar mucho mejor los recursos. Primero, con ejercicios de participación ciudadana, con ejercicios de transparencia, con ejercicios de rendición de cuentas. Creo que además hoy con ejercicios de esperanza y de visión de largo plazo, visión de futuro. Recordemos lo que era Tlajumulco hace 11 años, hace más de 10 años. Tlajumulco era un lugar alejado de la ciudad, no contaba con infraestructura escolar, no contaba con transporte público digno, no contaba con vialidades importantes que conectaran a Tlajumulco con la ciudad, a pesar de que ya era evidente la integración de Tlajumulco al área metropolitana de Guadalajara. Y uno de los objetivos es que Tlajumulco se integrara a la ciudad y que formara parte de una metrópoli que tiene que verse justamente como un conjunto de municipios que forman una ciudad. Y Tlajumulco, al ser un municipio que está al sur de la ciudad, con un gran potencial por la situación geográfica que tiene, me parece que puso el ejemplo de ser un municipio innovador en políticas públicas de vanguardia, en ser el motor del desarrollo de nuestra ciudad, y eso se ha ido cumpliendo paulatinamente durante los años que hemos tenido el gobierno. Ahora creo que es importante hacer un corte de caja y preguntarnos qué sigue para Tlajumulco. Creo que apostar a nuevos métodos, por ejemplo, para abastecer el sistema de agua a nuestro municipio es importante. Por eso hemos estado trabajando muy, muy fuerte en la gestión integral del agua. Primero, tenemos que trabajar muy fuerte en la recarga de los mantos acuíferos. Estamos trabajando de manera importante en todas las obras de captación de agua que tienen que ver con la recarga de los mantos acuíferos. Tenemos vasos reguladores, estamos habilitando cauces que fueron borrados en algún momento, estamos desasolvando canales, arroyos, estamos saneando la laguna de Cajititlán y saneando las cuencas que son las más importantes en nuestro municipio, como la cuenca del Ahogado. Y finalmente estamos trabajando muy fuerte en la potabilización y distribución del agua. Recordemos que uno de los problemas más importantes que le duelen a Tlajumulco es el agua, y estamos dejando todo listo para poder incorporar a Tlajumulco al sistema metropolitano de agua potable. Recordemos que resolvimos el tema del corredor Chapala, donde era una zona donde viven más de 100,000 habitantes que carecían de este servicio o lo tenían de alguna manera regulado o medido, y nosotros trabajamos muy fuerte para construir la planta potabilizadora del Zapote del Valle. Hoy en día estamos en otra etapa que es en San Sebastián del Grande. Traemos agua desde Toluquilla hasta la zona de San Sebastián del Grande. Hicimos un centro de rebombeo con una línea de impulsión que va hasta el Cerro de las Latillas para poder hacer una gran red de almacenamiento, pero también de distribución de agua en otra de las zonas que se han visto afectadas por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Entonces quiere decir que hemos hecho un trabajo integral que tal vez hoy no se ve y que paulatinamente la gente lo va viendo porque se va resolviendo su problema de falta de agua, porque la gente ya de un día para otro abre la llave y resulta que tiene agua suficiente y de calidad, pero eso tiene que ver con un trabajo que se está haciendo muy importante por nuestro gobierno. Un gobierno simplificado, el de Tlajumulco hoy. Primero, creo que se puso un orden administrativo desde hace 10 años.
se trabajó para que Tlajomulco tuviera una fortaleza en sus finanzas gracias a su recaudación. Se modernizó el sistema catastral y hoy es uno de los más importantes de México, y eso generó que nuestras finanzas sean sanas, tengamos una gran recaudación y que podamos nosotros no depender tanto del gobierno federal como sucede en otros municipios. Eso realmente es una gran fortaleza que tiene nuestro municipio. Hemos tratado de ser eficientes en todos los trámites, en trabajar en la simplificación administrativa, en trabajar en la innovación, en trabajar en la implementación de sistemas que nos permitan evitar la corrupción, simplificar todos los trámites administrativos y hacer un gobierno mucho más eficaz y, por supuesto, mucho más eficiente. Los servidores públicos en Tlajomulco, a través de los años, se han venido profesionalizando. Creemos que la profesionalización en el servicio público debe ser una de las prioridades de los gobiernos municipales, y en Tlajomulco hemos puesto el ejemplo. Hemos hecho una transparencia más ciudadana, más simple, que pueda ayudar a las personas a moverse por la ciudad, a saber mucho más cosas de las que suceden en el municipio, por supuesto, en la administración pública, hasta saber también qué obras públicas se están llevando a cabo en este momento, qué programas sociales contamos, qué programas extraordinarios como son los de vivienda, como son los programas sociales de adultos mayores, de jefas de familia, de becas a alumnos de secundaria, como es el programa también de Tlajo Tiene 10, que es el programa de uniformes y útiles escolares, que este año le incluimos zapatos y que hoy es universal prácticamente en todas las escuelas públicas de nuestro estado, que replicaron todos los municipios y que hoy con el gobernador Enrique Alfaro ha sido una realidad para los niños de nuestro estado. Creo que Tlajomulco en un futuro será un gran polo de desarrollo económico y va a ser el primer municipio en tener un potencial económico por la situación geográfica que vive. Justamente estamos trabajando para dotar de todas esas condiciones de infraestructura, de agua, de sociedad, de conectividad, para que generemos esas condiciones para que Tlajomulco se convierta en el polo de desarrollo más importante. Recordando que Tlajomulco se ubica en una situación geográfica muy, muy importante al sur de la ciudad, en el ingreso de la puerta comercial más importante del mercado más grande del mundo, como es el mercado Asia-Pacífico, hacia el interior de la República Mexicana. Por supuesto, con el comercio de la Unión Americana, nos parece que la situación geográfica del municipio es privilegiada. Contamos con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, que en este momento está siendo ampliado para convertirse en el primer aeropuerto de carga y el de mayor número de operaciones comerciales. Entonces, me parece que eso también es un gran potencial y estamos trabajando para ello. Recordemos que desde hace 10 años nos planteamos como objetivo tener un transporte público de calidad, un transporte público masivo de calidad que integre a Tlajomulco con la ciudad. Por eso estamos trabajando muy fuerte para tener una línea del tren ligero, que sería la línea 4 del tren ligero para Tlajomulco. Trabajamos muy fuerte para generar condiciones de infraestructura educativa en Tlajomulco. Estamos trabajando junto con el gobierno del estado para garantizar que ni un solo niño se quede fuera de las escuelas públicas en Tlajomulco. Le donamos un terreno a la Universidad de Guadalajara para que se instale el centro universitario de la UDG en Tlajomulco, que será el más grande de la red universitaria. Creo que es uno de los grandes logros de esta administración y creo que es uno de los logros más importantes de estas 10 administraciones. Es decir, estamos nosotros trabajando en proyectos de impacto metropolitano que no solamente son en beneficio de la gente de Tlajomulco, sino también que impactan al sur de la ciudad, municipios como Tlaquepaque, El Salto, por supuesto Tlajomulco y en una parte Zapopan, se ven beneficiados con estos proyectos. Creo que estamos en el momento también de determinar cómo tiene que ser nuestro desarrollo urbano en el municipio. Acabamos de aprobar el programa de ordenamiento ecológico de Tlajomulco, que nos permite sentar las bases del desarrollo en el municipio. Ahí nosotros estamos cuidando un detalle muy, muy importante, que es garantizar que el 50% de nuestro territorio
sea destinado a áreas verdes, a áreas de protección, a áreas que nos permitan tener un municipio sustentables como el Cinturón Verde que creamos con este programa de ordenamiento ecológico de Tlajomulco, desde el Bosque de la Primavera, el Cerro de Totoltepec, el Cerro Viejo, que forma parte de esta cordillera del Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, que es tan importante por su condición medioambiental, hidrológica y el impacto que tiene en nuestra ciudad. Nosotros también el otro 50% lo dejamos para aprovechamiento, de los cuales el 25%, es decir, una cuarta parte, será destinado para la agricultura y la ganadería y el trabajo del sector primario, que es tan importante para el desarrollo de nuestro estado, de nuestro país, y el otro 25% con un potencial de desarrollo para la construcción, por supuesto, de viviendas, pero sobre todo para la industria, el comercio y los servicios, que generan un gran potencial también de desarrollo económico en nuestro municipio. Eso quiere decir que con este instrumento tan importante de planeación, dejamos equilibrado perfectamente nuestro territorio, privilegiando el medio ambiente. Todo esto va a ser posible si siempre tenemos un pacto entre sociedad y gobierno, como lo hemos mantenido en este momento. Pero ahora llegamos a un punto importante que creo que para quienes puedan ver, quienes nos puedan estar viendo, lo tomen muy en serio. Lo decía hace un momento nuestro amigo el secretario general Omar Cervantes, llegamos al momento de la corresponsabilidad social, donde cada uno de quienes habitamos Tlajomulco seamos responsables de nuestros actos, seamos responsables del cuidado del agua, del cuidado del medio ambiente, del cuidado de la basura, del cuidado de nuestra infraestructura urbana, de nuestros parques, de nuestros bosques, de nuestras calles, también en una parte de nuestra propia seguridad a través de la integración de nuestra sociedad con los programas educativos, culturales, deportivos que tiene Tlajomulco, que es una gran diversidad de programas. Entonces, llegó el tiempo en que también nosotros nos hagamos responsables de nuestros actos y eso va a generar que tengamos un municipio con, con una mucho mejor calidad de vida. Creo que lo más importante es que esta ciudad podrá ayudar a todas las personas a que un día, cuando soñaron el que iban a llegar a cumplir, digamos, una aspiración de vida, de vivir en un municipio o en una ciudad con armonía, con equilibrio, que tuviera condiciones sociales para tener calidad de vida, que se cumpla en Tlajomulco. Veremos aquí dentro de 10 años, cuando podamos abrir esta caja de cristal donde plasmamos los sueños de cómo queríamos ver a nuestro municipio en el 2030, esperando que los sueños de todos nosotros se hayan cumplido y esperando que no pierdan la oportunidad de ustedes también depositar sus sueños, revisar nuestro libro donde se recogen todas estas historias después de 10 años, pero también el pensar el municipio que queremos soñar en los próximos 10 años. Trabajando juntos haremos posible el futuro que nosotros deseamos. Muchas gracias, Salvador, por tu puntual, ¿no? Y obviamente importante participación y propuesta. Y bueno, con esto nos alcanzaron los tiempos. No resta más que agradecer la participación de los panelistas de lujo que Tlajomulco, ¿no?, ha propuesto el día de hoy para llevar a cabo el desarrollo y la presentación de este libro, y sobre todo pues, el agradecimiento a todos los que están siendo parte de esta presentación, y particularmente pues a la FIL, ¿no?, a la Feria Internacional del Libro, en esta edición que vuelve a abrir el espacio para un gobierno local como es importante, como es el gobierno de Tlajomulco en Jalisco y en México. Sin más, muchas gracias y un saludo para todos, un abrazo y que tengan una excelente tarde-noche. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Saludos a todos.